Hoy en día es inevitable conocer mucho sobre quién es César Vallejo, conocido como uno de los mejores poetas tanto en la historia del Perú como también en Latinoamérica del siglo XX. Pero como también tenemos a César Vallejo, tenemos a varios escritores conocidos, entre ellos también está César Abraham Valderomar. Pero lo que muy poca gente conoce es el trasfondo de esto y cómo así se conocen sus obras de él. Si bien es cierto, muchos creen de que las obras de él se conocen por él mismo, pero es totalmente falso, no es así. Y así nosotros, el grupo, realizó una pequeña encuesta en la cual quisimos ver cuántas personas tenían conocimiento verídico sobre cómo es que se hicieron conocidas o públicas las obras de Vallejo. Pues fue conocido gracias a una persona, Georgette Philippa, su esposa francesa, en el cual esta es gracias a ella que se hace pública las obras de César Vallejo, porque fue ella quien las publica al fallecimiento de su esposo, debido a que ella quería que todo el mundo conociera la calidad de poeta y la experiencia al momento de detallar y mencionar cada poema de él, para que así pueda ser visualizado al ojo público, tanto no solamente nacional en lo que sería en el ámbito del Perú, sino también de manera mundial, siendo muy reconocido no solamente en Latinoamérica, sino de manera europea. Al hablar de la biografía de César Vallejo, podemos decir que el gran César Abraham Vallejo Mendoza no tuvo una vida fácil desde pequeño, pues él nació en 1892 en el pueblo de Huamachuco, La Libertad. Como se puede apreciar, encontramos lo que son unas imágenes donde se puede dar a conocer el pueblo de Huamachuco y también lo que fue la casa natal de Vallejo. ¿Qué mejor retrato que la fotografía entre padres e hijos? Ahora vamos a hablar sobre los padres o progenitores de César Vallejo. Comenzamos con su padre, quien era Francisco de Paula Vallejo, un hombre capaz de resolver los conflictos entre los pobladores de su pueblo natal. Su madre, quien era María de los Santos Mendoza, una mujer que se encargaba completamente a las labores del hogar y a la crianza de sus 11 hijos, donde César Vallejo era el menor. Completó sus estudios secundarios en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo un bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima para estudiar doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1911 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, aunque debido a problemas económicos tuvo que dejarlos. El 22 de septiembre de 1915 logró graduarse de bachiller en letras. César Vallejo escogió París para su viaje europeo de 1923. Murió en esa ciudad en 1938. En los 15 años de exilio visitó muchas ciudades del Viejo Mundo. A pesar de todo lo que le pasó en su exilio, consiguió superarlos y enriquecer sus actividades literarias con ideas nuevas en sus textos que produjo en Europa. Vallejo jamás dejó de escribir. Un año después de su muerte, Georgette, con ayuda de Raúl Porras, publicó un volumen póstumo titulado Poemas Humanos en París en 1939. Origen de Georgette Marie Philippard Travers, poeta y autora que surgió en París y nació el 7 de enero de 1908. Su fallecimiento fue el 4 de diciembre de 1984. ¿Quiénes fueron sus padres? Sus papás fueron Alexander Jean Baptiste Philippard y Marie Travers, dos jovencitos que no se casaron ni convivieron. Es por esta razón que adoptó el apellido Travers de su abuelo materno debido a que su mamá era menor de edad. Por este medio también su padre realizó una carta en la cual firmaba su apellido y es ahí donde queda como Georgette Philippard. Quisiera destacar en la figura de Georgette algunos de los roles trascendentes de la mujer. Es principio como esposa y compañera.
luego como editora y defensora de la vida y obra del poeta, y finalmente como escritora y poetista. Es en Rusia que en Georgette renace algunas objeciones a las ideas políticas que Vallejo persigue, plenamente convencido. La importancia que tiene Georgette en la difusión de las obras de Vallejo. Georgette Philippard fue una de las grandes difusoras y conversadoras del legado que dejó César Vallejo. Prueba de ello es la entrevista Como una estela de tu muerte, en donde se da a notar la relación que tuvo con el poeta. Ella señalaba la dedicación que Vallejo tenía con sus obras. Por ejemplo, lo único que contaba para él era su obra, lo único. Y me lo confesó alguna vez, siempre me traía sus artículos o trilce. Otro caso de Georgette es el libro al cual se le alega titulado Allá ellos, allá ellos, allá ellos, el cual fue escrito en Lima 1978, hoy desconocido, en el que se procuró refutar a los amigos y críticos de César Vallejo. La mujer que preservó el legado de Vallejo. Georgette Maria Philippard. Esta mujer debió sufrir 1000 penurias y una lucha tenaz por proteger el legado del famoso autor, que ya conocemos todos, César Vallejo. Desde sus inicios se pudo evidenciar que siempre había estado interesado por la política, al igual que la injusticia en el mundo, cosa que lo atormentaba constantemente. Se expresa que Vallejo nació para una de las vidas más crueles, sufrir por los demás o sufrir por las injusticias constantes. Por ello, según Georgette, Vallejo escribía metódicamente. Él escribía sin importar qué. No importaba la situación en la que se encontrara, si tenía papel o no, si su lápiz estaba en su límite o no. Vallejo escribía con nada. Georgette era una persona muy comprensiva con Vallejo, a pesar de su forma de ser. Ella resaltaba constantemente su personalidad reservada y hermética, ya que Vallejo constantemente creaba una barrera, incluso con Georgette era alguien muy distante. Siempre presentaba una mirada llena de angustia y sufrimiento. Pero bueno, a pesar de todo, Georgette fue una mujer consecuente, que a pesar de quedarse viuda a los 30 años, no se comprometió con otra persona, sino dedicó lo que le quedaba de vida a difundir el legado de Vallejo. Georgette era una mujer aguerrida, jamás dejó de luchar por dar a conocer las obras de su esposo, el poeta César Vallejo. Fue ella quien descubrió de ventana en ventana a Vallejo. Hacía el frente de su departamento cuando él se alojaba en el Hotel Richelieu, en la calle Molière. Al principio, creía que era mudo y hasta ciego, porque parecía que no la veía, incluso cuando le hacía gestos y hasta pavimentos tratando de hacerse notar. Georgette era una persona que entendía muy bien a Vallejo. A pesar de su estilo de vida, destaca constantemente su personalidad reservada y retraída, porque Vallejo siempre creaba barreras. Incluso para Georgette es una persona muy distante, siempre tuvo una mirada de angustia y sufrimiento. Como sabemos, nuestro poeta César Vallejo sostuvo un gran interés e influencia marcada por la presencia de varias mujeres. Ese amor incondicional ha quedado plasmado en escritos por Georgette, demostrando una entrega absoluta hacia sus seres amados. El amor entre César Vallejo y Georgette fue sublime y todo ello se ve reflejado en todas sus hazañas que hizo después de la muerte de César Vallejo. Cuando ella llega al Perú, es ahí donde comienza un calvario para ella, con el fin de hacer respetar la vida y las obras de César Vallejo, protegiendo de esta manera el legado de nuestro poeta y dándonos a conocer su historia y aportando mucho con su carácter para alimentar a esta leyenda, teniendo un carácter temperamental, centrándose finalmente en dos objetivos: difundir el conocimiento real de la vida y el legado que nos dejó el gran César Vallejo y cumplir con la voluntad de nuestro poeta, que era descansar en el cementerio de Montparnasse, Francia.